Buen día, apreciados estudiosos. En este momento vamos a iniciar con la videoclase del módulo 2 de nuestra asignatura de impacto ambiental, denominado Tipología de Estudios Ambientales. Les recuerdo, mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, soy ingeniera ambiental y soy magíster en gestión ambiental. Para mí es un gusto darle la bienvenida a esta videoclase en la cual vamos a abordar los diferentes temas de nuestro módulo 2 y el desarrollo de las actividades. Como es de costumbre, voy a compartir con ustedes pantalla para presentarles las diapositivas que tengo preparada para el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Les recuerdo que tenemos diferentes canales de comunicación para poder dar a conocer las inquietudes o preguntas que tengan al respecto. En esta videoclase pues voy a dar diferentes espacios para las preguntas y si no, pues las pueden transferir, las pueden enviar a través del correo electrónico y con gusto daré respuesta a estas preguntas. Chicos, voy a compartir pantalla y quedo atenta a sus preguntas. Bueno, en este momento ya pueden observar la presentación de nuestra videoclase del día de hoy, módulo 2, tipología de estudios ambientales. Inicialmente, entonces, pues vamos a, bueno, revisar las competencias del módulo 2. En un momento vamos a revisar primero los contenidos generales del módulo y explicar las actividades que se deben presentar en este módulo junto con las competencias. Bueno, iniciemos entonces con nuestro tema. La primera unidad se denomina unidad 1, contextualización de estudios ambientales. Es importante, pues, inicialmente, perdón, ay, es importante inicialmente mencionar que un estudio ambiental es un documento técnico donde se describen las condiciones del ambiente, tanto físicos como biológicas y sociales, del área de influencia donde se ejecutará o se desarrolla un proyecto. Es clave, chicos, que identifiquemos que los estudios ambientales deben ser elaborados teniendo en cuenta los lineamientos generales o términos de referencia expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Entonces, lo que usted o lo que uno hace normalmente para la elaboración de un estudio ambiental es primero consultar esos términos de referencia que estipula pues la máxima autoridad ambiental en nuestro país, ¿no? Estos estudios ambientales que buscan, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es describir las condiciones en las que se encuentra el sitio a ser intervenido antes del inicio del proyecto, ¿sí? Entonces, de tal forma que en un estudio ambiental les vamos a encontrar una caracterización muy completa de las condiciones de esta área y pues con esta información vamos a poder llevar a cabo una evaluación de impactos ambientales y posteriormente una propuesta de medidas de manejo ambiental. Nuestra normatividad ambiental aquí en Colombia define la obligatoriedad de 3 estudios ambientales a través del decreto 2041 del 2014. Entre esos está el diagnóstico ambiental de alternativas, el estudio de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental. Cada uno de estos estudios, pues, tiene un propósito, ¿sí? Tiene un objetivo, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Entonces, en un inicio vamos a estudiar nuestro diagnóstico ambiental de alternativas, el cual busca aportar los elementos requeridos para seleccionar la alternativa o alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse. Entonces, miren que inicialmente este diagnóstico ambiental de alternativas lo que pretende es escoger la mejor alternativa de una opción que se tienen que estudiar para definir cuál es la mejor, ¿no? Estos estudios de diagnóstico ambiental de alternativas se exigen por la autoridad ambiental, específicamente cuando hablamos de un proyecto nuevo y que va a generar pues grandes modificaciones al ambiente, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la construcción de una nueva calzada, es decir, que es un área que no está intervenida con anterioridad y por ende pues va a generar grandes impactos. Entonces aquí comenzamos con un estudio de alternativas para seleccionar la mejor. En este estudio, ¿qué se debe incluir? ¿No? Pues lo mínimo o lo general es, bueno, cuál es el objetivo, el alcance y descripción del proyecto, ¿no es cierto? La descripción de cada una de las alternativas, la información pues sobre el proyecto y la compatibilidad de los suelos, la identificación y análisis pues de todos los impactos o las modificaciones potenciales que se pueden producir, todo lo relacionado con el componente social, ¿no es cierto? Todo lo relacionado con las comunidades que están alrededor de este proyecto, un análisis costo-beneficio ambiental de cada una
de las alternativas y finalmente pues hay que tener una selección y una justificación de la mejor alternativa, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de proyectos se exige? Como les mencioné, pues son los proyectos nuevos y que causan pues grandes impactos al ambiente, como lo son, por ejemplo, la exploración sísmica de hidrocarburos que requiere la construcción de vías para el tránsito vehicular, el transporte y conducción de hidrocarburos líquidos o gaseosos que se desarrollen por fuera de los campos petroleros, todo lo relacionado con construcción de refinerías, de presas, ¿sí? De operación de centrales generadoras de energía. Entonces, miren que son proyectos que, pues sí, como ya los mencioné, causan severos impactos al ambiente y que se requiere pues seleccionar la mejor alternativa que prevenga o disminuya estos impactos. Tenemos otro estudio que se denomina estudio de impacto ambiental, el cual busca determinar los posibles efectos, tanto positivos como negativos, de un proyecto específico en un área determinada. Entonces, miren que ya en este caso, después de que ya hemos seleccionado la mejor alternativa a través de un DEA, pues ahora sí comenzamos a estudiar específicamente esa alternativa o ese proyecto. Y para eso, pues hay que desarrollar o elaborar un estudio de impacto ambiental en el cual se enfoca el cual se enfoca en esa evaluación de los efectos tanto positivos como negativos que puede ocasionar ese proyecto o esa alternativa que acabamos de seleccionar. ¿Qué tiene que incluir este estudio ambiental? Pues primero, y como ya se mencionó también en el anterior estudio, una información en general del proyecto, todo lo relacionado con tipo de proyecto, localización, objetivo, ¿no es cierto? Actividades que se vayan a llevar a cabo en este proyecto. Además de todo, una caracterización ya específica del área en donde se va a llevar a cabo el proyecto, ¿sí? Entonces aquí ya vamos un poco más a la especificidad de la información, ya que ya es seguro que se va a llevar a cabo en esa área, entonces ya requerimos pues de un diagnóstico pues ya más preciso, ¿no? Tenemos todo lo relacionado con demanda de recursos naturales, información relacionada con la evaluación de impactos ambientales, aquella cuando hablamos de la aplicación de una metodología que evalúe y priorice los impactos ambientales que se podrían ocasionar, una zonificación de manejo ambiental y finalmente pues, la evaluación económica de los impactos tanto positivos como negativos del proyecto. Este estudio de impacto ambiental se exige, en todos los proyectos que requieran de licencia ambiental para su ejecución. ¿Sí? Entonces aquí ya vamos a encontrar también proyectos claramente que generen una modificación, un cambio drástico al ambiente y pues van a ser proyectos que requieran de licencia ambiental para su ejecución. Y finalmente, chicos, encontramos el plan de manejo ambiental o el PMA. Este estudio ambiental lo que busca es determinar, diseñar, establecer las medidas y actividades de manejo ambiental que se pretenden aplicar para poder minimizar, prevenir o compensar los impactos que se pudieran generar por la ejecución de este proyecto. Entonces aquí ya vamos a una búsqueda de esa prevención de los impactos ambientales que se pudieran generar. Este plan de manejo ambiental que debe incluir, pues debe incluir todos los programas de manejo ambiental eh, que, que, que se desarrollan después pues, de identificar los impactos, ¿no? También tiene que incluir programas de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, el plan de cierre y abandono y costos de implementación de cada una pues, de estas acciones. ¿A qué proyecto se exige? Este se exige a todos los proyectos que se desean ejecutar en Colombia, ya sea que requieran o no de la licencia ambiental para su ejecución. A continuación, lo que voy a hacer, apreciados estudiosos, es poner como ejemplo del desarrollo de este tema un caso de un proyecto. Entonces, mencionamos que mediante de la resolución tal de 2017 se ordenó la apertura de la licitación pública número LP08 de 2017 que tiene por objeto la elaboración del estudio ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de la vía San Judas en el municipio de Rosas, en el departamento del Cauca. La licitación está a cargo del INVIAS y tiene un plazo de contrato de 3 meses y el presupuesto asignado para el proyecto es de 446.400 millones de pesos. Entonces, miren que inicialmente, pues vamos a destacar como algunos aspectos importantes a tener en cuenta, ¿no? Nos mencionan que hay que hacer la elaboración de un estudio ambiental. ¿Para qué? Para el mantenimiento y mejoramiento de una vía, ¿no es cierto? Y está a cargo del INVIAS, ¿listo?
Cuando tenemos entonces ya una propuesta pues para el desarrollo de un estudio ambiental, pues inicialmente chicos tenemos que determinar pues qué estudio ambiental es el que se tiene que realizar, si es un DA, si es un estudio de impacto ambiental o si es un plan de manejo ambiental. Entonces lo que yo hago primero es identificar la exigibilidad de la licencia ambiental para la ejecución del proyecto pues que debo realizar. Para eso me dirijo al decreto 2041 del 2014, específicamente el título 2, en donde me va a mencionar la competencia y exigibilidad de la licencia ambiental pues para la ejecución de ese proyecto que voy a estudiar, ¿sí? ¿Por qué es importante iniciar por esta normatividad? Pues porque dependiendo de si es un proyecto licenciado o no, pues voy también a definir el estudio ambiental que debo llevar a cabo, ¿no? Otra cosa, cuando ya tenemos el estudio ambiental que debo elaborar, ¿no es cierto? Ya sea un diagnóstico ambiental de alternativas, un estudio de impacto ambiental o un plan de manejo ambiental, pues yo tengo que dirigirme a los términos de referencia establecidos por la autoridad ambiental competente y la organización a cargo de la licitación. En este caso, pues estaríamos hablando pues de tres autoridades, ¿no? El Ministerio pues, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estaríamos hablando de la Corporación Regional del Cauca y del INVIAS, que es la entidad pues encargada del proyecto. ¿Sí? Teniendo en cuenta entonces, chicos, que es un proyecto de mejoramiento, ¿sí? Es decir, que ya existe una vía, por lo tanto, pues no es una vía nueva, quiere decir que ya la vía, que ya esta zona ya fue intervenida inicialmente, entonces eso quiere decir que el proyecto no requiere de una licencia ambiental porque pues su impacto no va a ser tan severo, ¿sí? Como si fuera pues una vía nueva, por ejemplo. Entonces, en este caso, yo ya voy a descartar inmediatamente que debo elaborar el diagnóstico ambiental de alternativas y también el estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, ¿qué me queda? Un plan de manejo ambiental, ¿no es cierto? Entonces, ya teniendo claro que debo desarrollar un plan de manejo ambiental, pues comienzo a consultar los términos de referencia, además también los requerimientos propios de la entidad que lo financia y finalmente pues voy a identificar si este proyecto afecta o no áreas del sistema de parques nacionales, porque, por ejemplo, si esta vía es de mejoramiento, pero finalmente un área de protección o un área pues de reserva, tengo que igual pedir una licencia ambiental, ¿sí? Entonces es clave pues que también identifiquemos este tipo de parámetros pues que me van a definir ese estudio ambiental. Como les mencioné, este proyecto estaría a cargo del INVIAS, por lo tanto, ellos tienen también unos criterios, unos lineamientos a seguir, ¿sí? Y los debo consultar. En este caso, hablamos de un plan de adaptación de la guía ambiental, es decir, el plan de manejo ambiental que maneja el INVIAS se denomina realmente PAGA, ¿sí? Pero también busca determinar las medidas que prevengan, mitiguen y compensen los posibles impactos ambientales que se puedan ocasionar al ambiente. Entonces, ya cuando tengo claro, chicos, pues cuál es el instrumento o el estudio ambiental que debo realizar, pues ya comienzo, como les menciono, ya a consultar los lineamientos propios de la entidad financiadora. En este caso, pues hablaríamos del PAGA. Y para llevar a cabo el PAGA, pues existe la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial del 2011. Esta guía lo que busca es que se lleva a cabo pues una adecuada gestión y obtención de permisos y autorizaciones ambientales. Busca también que se realice correctamente la identificación y evaluación de los impactos socioambientales de cada etapa del proyecto, que haya una generación de un plan de manejo ambiental que prevenga, mitigue, controle y o compense las alteraciones causadas al medio y finalmente pues que se lleve a cabo una elaboración de indicadores que permita establecer los aportes positivos y negativos en cuanto a la calidad ambiental en el área de influencia de cada proyecto y en general pues del sector vial, ¿sí? Entonces, miren que ya tenemos como los instrumentos que yo debo tener en cuenta pues para llevar a cabo ese estudio ambiental. Posteriormente, pues debo garantizar que con ese estudio ambiental pues se cumplan todos los requerimientos normativos, ¿sí? Entonces comienzo además ya de reconocer con el estudio ambiental, pues ya tengo que también buscar los permisos y autorizaciones que tengo que obtener pues para la ejecución de este proyecto. Entonces aquí hablamos de aprovechamiento forestal, intervención de cauces temporales, concesión de agua, permiso para vertimientos, ¿sí? Para emisiones, todo lo que tenga que ver con la licencia de minera y ambiental, pues si se requiere la explotación de materiales petros, lo relacionado con transporte, manejo y disposición de escombros y residuos sólidos, todo lo que tenga que ver con el procedimiento para la consulta previa, ¿sí? Además de todo, pues lo relacionado con el patrimonio arqueológico, entonces tengo que tener en cuenta cada uno de los permisos que me exige ese estudio ambiental. Cuando obtenemos una licencia ambiental, normalmente pues todos los permisos están ya incluidos dentro de la licencia, es decir, dentro del estudio ambiental, pero en este caso como es un plan de manejo ambiental, debo sacar de forma independiente cada uno de los permisos y autorizaciones que requiero normativamente, ¿no?
Entonces, miren chicos que la definición del tipo de estudio ambiental que debo llevar a cabo, pues me permite finalmente poder estipular todo el alcance normativo que se debe cumplir para la ejecución de ese proyecto. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos cuáles son los tipos de estudios ambientales y lo más indispensable es que reconozcamos sus contenidos y los requerimientos de cada uno de estos estudios ambientales, ¿no? Teniendo claro entonces qué estudio ambiental se va a llevar a cabo, tenemos ahora sí que identificar las etapas de elaboración de ese estudio ambiental. Como ya les mencioné, pues todo debe iniciar a procesos estudiosos con un estudio pues de la normatividad para reconocer pues qué es lo que se requiere en cada uno pues en ese estudio y específicamente teniendo en cuenta los términos de referencia, ¿no es cierto? Estipulados pues por la autoridad ambiental. Después de ya saber esto, de forma general, pues voy a abordar cada una de las etapas que se requieren de forma general en todos los estudios ambientales, ¿sí? Después, inicialmente, chicos, siempre vamos a hacer una descripción del proyecto, ¿sí? Entonces yo debo tener presente cuál es el tipo de proyecto, ¿sí? Cuáles son las actividades que se deben desarrollar en ese proyecto, las etapas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la ubicación, pues, del proyecto, ¿no es cierto? Entonces voy a definir si es un proyecto lineal, si es un proyecto concentrado, si es un proyecto mixto. Recordemos que los proyectos lineales, pues son aquellos proyectos, horas o actividades delimitados por una franja, un corredor, ¿no? Como por ejemplo, pues un derecho de vía, ¿sí? Entonces tenemos los proyectos concentrados, que son aquellos proyectos en donde podemos evidenciar el desarrollo de actividades en un espacio delimitado por un perímetro, ¿no es cierto? Y pues un caso particular puede ser, por ejemplo, la construcción de un edificio, ¿sí? La construcción pues de un relleno sanitario, de una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? O sea, que estén delimitados por un perímetro. Bueno, y tenemos los proyectos mixtos, pues que es donde se combinan estos dos tipos de proyectos, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, eh, en caso de tener la construcción de un relleno sanitario, pues hay que hacer el proyecto concentrado, que es la construcción de relleno sanitario, pero también hay que acondicionar las vías de acceso a este relleno. Entonces aquí tendríamos un proyecto mixto donde pues vemos los dos tipos de proyectos, tanto lineales con la construcción de la carretera como concentrado con la construcción del relleno como tal. Después de esto, pues hay que hacer también una definición o un estudio, ahora sí, pues del área de estudio en donde se va a llevar a cabo pues el proyecto. Actualmente la nueva metodología para la elaboración de estudios ambientales de la Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental determina que para cada tipo de estudio, pues se va a definir un área, ¿no es cierto? Entonces, para los estudios de impacto ambiental, o sea, mejor dicho, cuando hacemos referencia a un estudio de impacto ambiental, bueno, la segunda etapa es la definición del área de ejecución del proyecto, es decir, tener claro en dónde se va a llevar a cabo pues ese proyecto, ¿no es cierto? Entonces aquí, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la nueva metodología de elaboración de estudios ambientales nos dice que si estamos hablando de un estudio de impacto ambiental, en ese caso haríamos referencia al área de influencia o por componentes o grupo de componentes o medio, ¿sí? Y si estamos hablando de un diagnóstico ambiental de alternativas, estaríamos haciendo referencia a un área de influencia, ¿sí? O un área de estudio. Bueno, entonces esos dos tipos de área
lo que finalmente buscan es que nosotros conozcamos, ¿sí? Cuáles van a ser esos alcances y esos límites de la influencia o de las modificaciones que se podrían llevar a cabo por la ejecución de nuestro proyecto. La tercera etapa es realizar un diagnóstico del proyecto, en donde lo que se busca es hacer un reconocimiento de todos los, pues del desarrollo como tal del proyecto, teniendo en cuenta pues los diseños, teniendo en cuenta las actividades, los aspectos técnicos, económicos, ¿sí? Operativos, constructivos del proyecto como tal, de tal forma pues que podamos saber y reconocer el ciclo de vida que tiene ese proyecto y de esa forma pues poder también evaluar o identificar los impactos ambientales. Otro punto a tener presente son los permisos y autorizaciones ambientales que se requieren pues para la ejecución de ese proyecto, ¿sí? Y por lo tanto pues que tengo que obtener antes de la ejecución del mismo, ¿no? Finalmente, tenemos la elaboración de la línea base. La línea base ambiental lo que busca es hacer un diagnóstico de todo lo que encontramos desde el componente natural que está relacionado con el proyecto. Entonces, aquí vamos a encontrar el medio biótico, ¿no es cierto? El medio abiótico, el medio socioeconómico. Y, por ejemplo, en el medio abiótico, pues vamos a estudiar aquellos elementos del entorno que, pues los cuales carecen de vida, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer ya un estudio pues del componente atmosférico, del componente geosférico e hidrosférico. Entonces recordemos que del componente atmosférico pues vamos a hacer un estudio sobre la meteorología del área pues donde se va a llevar a cabo el proyecto, teniendo en cuenta lo que es temperatura, humedad, precipitación, todo lo relacionado con la cartografía, o sea, todo lo que tiene que ver con el tema pues meteorológico. Y además de eso, pues la calidad del aire en cuanto a fuentes de contaminación, cuáles son los contaminantes que priman en esta área, ¿no es cierto? Un análisis de estos contaminantes y pues la cartografía de este componente. Desde el componente pues geosférico tendremos en cuenta las geoformas del terreno, la textura y estructura pues del suelo y sus usos y todo lo relacionado con la geología de esta área. Y finalmente con el componente hidrosférico, pues voy a estudiar el comportamiento de los cuerpos de agua, las características cuantitativas y cualitativas pues de este recurso y finalmente la localización y el inventario de fuentes hídricas. ¿Todo eso con qué objetivo? Con el objetivo pues de saber cómo está, por qué se compone mi área y de esta forma también puedo identificar qué componentes pues pueden ser afectados con la implementación del proyecto. También tenemos el medio biótico, que es todo lo correspondiente a los seres vivos de nuestro ecosistema. Entonces aquí vamos a estudiar el componente de flora y fauna, ¿no? Entonces desde estos dos componentes pues estudiaremos las zonas de vida existentes en el área de estudio, ¿sí? Tanto florística como faunística, todo lo relacionado con las características de composición y estructura, los diferentes tipos de cobertura vegetal y efectos de la fragmentación del ecosistema a causa del proyecto. Siempre es importante reconocer estas áreas de vida o zonas de vida, porque en estas zonas de vida pues también se van a evidenciar las relaciones entre los diferentes ecosistemas del área, ¿no? Entonces si hay hábitat de qué tipo de hábitat estamos hablando, qué tipo de especies existen, si hay endémicas, si hay en vías de extinción, y pues esto me va a ayudar a mí también a llevar a cabo las mejores medidas de manejo ambiental, pues con el fin de proporcionar unas mejores condiciones a estos seres, ¿sí? Tenemos además también el componente socioeconómico. Aquí tenemos por directriz, pues precisamente de la autoridad ambiental, que evaluar cuatro aspectos. El primero es el demográfico, en donde se determina pues las edades de la población, la tasa de mortalidad, tasa de natalidad, inmigración, migración, qué tipo de procesos pues demográficos se evidencia. Estudiamos los aspectos culturales desde las comunidades étnicas y las no étnicas con el objetivo pues de conocer cuáles son sus costumbres, ¿no es cierto?, en estas áreas. Tenemos aspectos relacionados con arqueología, pues con el fin de identificar primero áreas arqueológicas y pues no, y pretender por su conservación, ¿no es cierto? Y dilucidar el pasado cultural de grupos sociales existentes e extintos en una área determinada. Y de esta forma pues también poder comprender las dinámicas de esta zona. Y finalmente vamos a estudiar los aspectos económicos de tal forma que se puedan desde el proyecto que se va a ejecutar apoyar pues todas las actividades económicas de esta área y pues si no es posible, pues al menos poder hacer una compensación al respecto, ¿sí? En caso de que sean afectadas por la ejecución del proyecto. Finalmente, chicos, en esta línea base vamos a hacer un estudio del paisaje,
Y en el paisaje, pues ahí ya vamos a estudiar pues todo lo que podemos observar, ¿no es cierto? Es decir, la ecología del paisaje, que es la expresión visual de las interrelaciones entre agua, aire, tierra, flora y fauna, es decir, entre el medio biótico y abiótico, y además también una caracterización y evaluación del mismo desde los componentes pues, abiótico, biótico, pero también antropogénicos, ¿no es cierto? Que lo conforman a partir de los cuales se evalúa la calidad visual del paisaje. Este componente es el que más se ve afectado normalmente con los proyectos, pues porque siempre va a haber una modificación de lo que visualmente podemos observar a causa pues, de un proyecto. Entonces, siempre este componente es muy sensible a la ejecución de los proyectos y por eso es tan importante hacer una evaluación pues, muy detallada del mismo, ¿no? Eh, Finalmente, chicos, como la última, pues, bueno, no la última, una de las últimas etapas de la elaboración de un estudio ambiental es la evaluación de impactos ambientales y pues el plan de manejo ambiental. Este tema lo vamos a ver en el siguiente módulo, por lo tanto no lo voy a abordar en este momento. Ok, entonces con esta información, chicos, pues terminamos nuestra unidad 2 y quiero dejarles tres preguntas para que reflexionemos sobre lo que acabamos de evidenciar. Primero, ¿cuál es la importancia de realizar un estudio ambiental detallado? Sobre todo, pues sobre los componentes bióticos, abióticos dentro del proceso de viabilidad de un proyecto, ¿no? Quiero también que analicemos si es posible determinar la viabilidad ambiental de un proyecto a través de la recopilación de información secundaria para la construcción, por ejemplo, de una línea base y la evaluación cuantitativa y cualitativa de los posibles impactos que un proyecto puede generar sobre los componentes bióticos y abióticos permitirá el desarrollo de medidas preventivas de control y compensación. Esta es la última pregunta que quiero que evaluemos y pues que la responderemos además en el siguiente módulo, ¿no? Bueno, terminada esta especificación pues de los temas que vamos a ver en el módulo uno, quiero chicos dejarles una conclusión que considero que es muy importante pues en el tema de estudios ambientales, ya que esos estudios pues como podemos evidenciar, su contenido es muy variado, ¿no? Abordan desde el componente biótico al componente abiótico y el componente socioeconómico y muchas veces pretendemos que un solo profesional lo haga, ¿sí? Y pues realmente no se cuenta con todas las competencias y es cuando se hacen estudios de copy-paste que finalmente pues no sirven para la toma de decisiones. Por eso mi invitación chicos es que en la elaboración de todo estudio ambiental pues haya un componente interdisciplinario de diferentes profesionales que aporten a la elaboración de este estudio desde sus diferentes especialidades, ¿sí? Para que realmente este instrumento en donde se valora, pues, perdón, en donde se valora la condición, pues, de la zona, donde se evalúan los impactos, donde se evalúan las actividades del proyecto, pues realmente sirva en la toma de decisiones que se deban tener en cuenta para prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales, ¿no? Bueno, quedo atenta a sus preguntas. En este momento voy a dar un pequeño espacio para preguntas y si no las tenemos, pues entonces continúo con el desarrollo de la explicación de las actividades de nuestro módulo 2. ¿Listo? Igual recuerden que la intención de estas videoclases es que ustedes pues comprendan, que tengan otra forma de comprender la información que está expuesta en el PDF y que pues si surgen preguntas las podamos realizar en este momento y si no, pues finalmente se abordarían desde el correo electrónico de la plataforma, ¿vale? Lo que voy a hacer entonces en este momento, chicos, es compartir pantalla, pero desde la plataforma para que ustedes puedan observar lo que las actividades desde la asignatura. ¿Listo? Dame un segundo, por favor.